Hola muchachos, el día de hoy vamos a hablar sobre la replicación del DNA, un paso muy importante para la división celular. La replicación del DNA se realiza específicamente en la fase S del ciclo celular y vamos a revisar todo este proceso con detalle a continuación. Para comenzar, una pequeña definición sobre el proceso de replicación. Como tal, este es un proceso en el cual a partir de una molécula de DNA progenitora se va a sintetizar una nueva, lo que al final nos va a dar dos moléculas de DNA hijas con una secuencia idéntica a la del DNA original. Como les había mencionado, este proceso se lleva a cabo durante la fase S del ciclo celular. Como una de las características principales es que se lleva a cabo de manera semiconservativa, bidireccional, simultánea y secuencial en ambas cadenas. Cada uno de estos puntos vamos a aclarar a qué nos referimos. El proceso semiconservativo es un proceso en el cual vamos a originar dos nuevas cadenas de DNA a partir de la cadena vieja. Pero como recordarán, cada cadena de DNA es a su vez compuesta de dos cadenas antiparalelas. Entonces, para este proceso, esa doble cadena se separa y a cada una de ellas se le va a formar una cadena nueva, también antiparalela, lo cual nos genera al final dos cadenas dobles con la mitad de DNA viejo y la mitad de DNA nuevo recién sintetizado. Esto es un poco diferente a lo que marca la teoría conservativa. La teoría conservativa dictaba que, esa cadena, esa doble cadena de DNA vieja, servía de molde directo para formar una doble cadena nueva. Y al final teníamos una cadena nueva y una cadena vieja. Pero como tal, estudios posteriores han demostrado que la teoría conservativa pues es una teoría errada, al igual que la teoría dispersante, que básicamente señala que de la cadena vieja vamos a utilizarla como un molde, pero en las cadenas finales voy a tener partes que son de la cadena vieja y partes de la cadena nueva, dispersas, como ella misma lo dice. Entonces, la teoría que fue, digamos, comprobada o acreditada ha sido la teoría semiconservativa del DNA. El experimento más relevante lo llevaron a cabo Mendelssohn y Stahl en 1958 mediante la utilización de una cepa de bacterias y de compuestos nitrogenados con nitrógeno 15 y nitrógeno 14. Este experimento lo pueden leer con más detalle en el tema de Introducción a la Biología Molecular o Historia de la Biología Molecular, que si bien ya habíamos revisado este tema, pues bien ustedes podrían buscar un poquito más en internet, dado que este experimento pues es algo largo y un poquito tardado de entender. A grosso modo, ellos crecieron una cepa de bacterias en nitrógeno 15 durante mucho tiempo, teniendo entonces un DNA con un peso de nitrógeno 15. Posteriormente lo colocaron a crecer en un medio con nitrógeno 14, nuevamente en un medio con nitrógeno 14 y otra vez en un medio con nitrógeno 14. En cada uno de estos pasos hicieron extracciones de DNA y midieron mediante gradientes de densidad lo que es un peso relativo de este DNA. Basados en los gradientes de densidad, pues relativamente el que crece en nitrógeno 15 pues tiene un peso acorde a nitrógeno 15. Entonces en un gradiente de densidad se va un poco más al fondo que lo que sería un nitrógeno 14. Si nosotros comparamos el nitrógeno 15 en esta centrifugación por gradientes de densidad, va a estar entonces por debajo.
Si por algo este DNA obedeciera a las leyes de la teoría conservativa, durante la primera generación, nosotros únicamente tendríamos nitrógeno 14 y nitrógeno 15, una cadena de DNA, perdón mis dibujos, de nitrógeno 15, que es la vieja que ha crecido en este medio original, pero como en la siguiente generación nosotros crecimos en un medio con nitrógeno 14, entonces la copia directa tendría que hacerse o tendría que empezar con un nitrógeno 14. Esto en un gradiente de densidad, pues bien, haría que apareciera la banda de nitrógeno 14 o el DNA quedaría aquí, nitrógeno 14, y tendríamos también aparte el DNA en nitrógeno 15, que es más pesado. ¿Sí? Mientras que acá el nitrógeno 15, pues lo podemos ver más al fondo. Esta es la primera generación. Esto pasaría si obedeciéramos lo que es la teoría conservativa. Sin embargo, Mendelssohn y Stahl demostraron, mediante estos gradientes de densidad, que no había un tal nitrógeno 14 y un 15 en la primera generación, sino que solamente encontraban un punto intermedio que correspondía más o menos a un peso relativo de 14.5. ¿Sí? Entonces no es ni 15 ni 14, es un punto intermedio entre ambos. ¿Esto por qué está dado? Bueno, porque como bien les mencionaba yo, si nosotros crecemos estas bacterias en nitrógeno 15 y yo tengo aquí una hebra de nitrógeno 15, al momento de que se abre y se forma la nueva hebra va a ser una hebra de nitrógeno 14. Entonces, si yo analizo esto de manera global, pues realmente yo no tengo ni 14 ni 15, tengo un punto intermedio en cuanto a lo que es el gradiente de densidad. Lo mismo sucede con la otra banda, bueno, con la otra cadena de DNA que tenemos de este lado. Entonces, ambas cadenas tienen el mismo comportamiento y por lo tanto no aparece ni esta banda, sino una banda intermedia. Si este experimento lo repetimos durante una generación más, la banda de nitrógeno 14 se va a separar de la de 15 y va a servir de molde para una nueva en nitrógeno 14, porque seguimos utilizando el nitrógeno 14 aquí. Lo mismo sucede de este lado, la banda roja, se le forma una nueva banda roja, que ambas son de nitrógeno 14. Entonces aquí sí tenemos un peso relativo de 14 para estas dos, mientras que en la otra, la nueva se formará igual una de nitrógeno 14, acá otra de nitrógeno 14, pero tenemos un DNA que viene desde esta línea sucesoria, o sea, desde arriba, que corresponde al nitrógeno 15. Este no va a cambiar, va a mantenerse igual. Por lo tanto, aquí volvemos a tener un peso relativo intermedio entre el 14 y el 15, nombrémosle 14.5, pero con la aparición nuevamente de la banda 14 que corresponde al más ligero. Aquí, si se fijan, no tenemos la banda de nitrógeno 15 tampoco. Entonces, de cierta manera, pues estamos demostrando que estas cadenitas se van a estar separando y van a estar formando nuevas cadenas. Nosotros podemos repetir el proceso y las bandas de nitrógeno 14 van a aumentar en cantidad porque estas 14 se separan para formar cada una de ellas un precursor de una nueva, pero aparte la 14 que está de este lado va a formar otra y la de este otro lado otra, y únicamente esta de 15 pasa hacia acá. Entonces la banda
de nitrógeno 14 se hace cada vez más grande conforme pasan las divisiones, mientras que la de 14.5 se aparece inalterada. Y en todos estos pasos, pues nunca apareció nuevamente la banda de nitrógeno 15, la cual estaba acá al inicio. Entonces, de esta manera, pues se está comprobando lo que mencionamos como teoría semiconservativa. Estos experimentos realizados por Michelson y Stahl, pues nos dan esa facilidad de demostrar este concepto. Ahora, para iniciar con el proceso de replicación, lo primero que debemos hacer es detectar algo denominado inicio de la replicación u origen de la replicación. Este es un sitio normalmente rico en adeninas y timinas, porque como bien recordarán cuando vimos la estructura del DNA, la adenina siempre se une a la timina mediante 2 puentes de hidrógeno, mientras que la guanina y la citosina se une por medio de 3 puentes de hidrógeno. Entonces, al tener regiones ricas en adenina y timina, tenemos una menor cantidad de puentes de hidrógeno que tenemos que romper para aperturar las cadenas, lo que se traduce en una menor cantidad de energía gastada para abrir este sitio que los sitios ricos en guaninas y citosinas. Una vez detectado este sitio, las proteínas de inicio van a facilitarnos lo que es la apertura de estas cadenas y posteriormente tenemos el posicionamiento de una proteína que se llama helicasa, la cual va a continuar abriendo las cadenas en dirección hacia donde todavía no tenemos apertura. Pensando en que el DNA, al abrirse de esta manera, nos está generando 2 puntos importantes, los cuales de aquí en adelante vamos a llamar horquillas de la replicación. Una horquilla de la replicación de este lado y otra de este lado. Habrá posicionada una helicasa en cada uno de estos sitios y cada una se dirigirá de manera contraria hacia la otra, abriendo los espacios faltantes de DNA. Cabe destacar que el DNA humano, los DNAs eucarióticos son bastante grandes, particularmente el DNA humano, ustedes ya lo vieron con el proyecto del genoma humano, hablamos de más de 23,000 genes y no solamente tenemos genes en el DNA, sino que también de repente una porción puede ser un gen y el otro gen estará a miles de pares de bases de distancia, por lo cual también tenemos todo este DNA que conecta, que son regiones intergénicas donde no hay propiamente información, pero que bueno, sigue siendo un DNA estructural que al mismo tiempo tenemos que replicar. Entonces, tenemos 23 pares de cromosomas con una longitud bastante grande que hay que estar replicando. Para acelerar este proceso, en el DNA humano, así como la mayoría de los DNAs eucarióticos, no se abre un solo punto de origen, sino que se abren varios puntos de origen al mismo tiempo para facilitar y acelerar esto de manera exponencial, porque mientras se está replicando el DNA en este sitio de aquí hacia acá, en el otro se está replicando de aquí hacia acá. Y esto acelera el proceso de manera que no tardamos semanas o meses replicando nuestro genoma. Bueno, volviendo al punto de las horquillas de la replicación, a estas horquillas no solo se van a unir las helicasas, sino que se van a unir también unas primasas, unas DNA polimerasas, que nos van a ir ayudando a sintetizar los nuevos fragmentos de DNA y en su momento unir todas las mellas que queden hasta la liberación de lo que son las nuevas cadenas. Entonces, posterior a esta imagen, ahorita vamos a empezar a estudiar lo que está pasando en una horquilla de replicación. Debemos de tomar en cuenta que lo mismo que pasa aquí está pasando del otro lado, por eso es de manera secuencial, simultánea, pero sucede de manera contraria. Ahorita un poquito de esto se los voy aclarando en las siguientes figuras. Un recordatorio de que, bueno, la replicación en eucariotas y procariotas es diferente. El DNA bacteriano es un DNA pequeño. Normalmente las bacterias tienen un solo cromosoma circular,
que suele ser muchísimo más pequeño que los DNAs humanos. Entonces este cromosoma se puede replicar fácil y rápidamente con un solo punto de origen de la replicación, diferente a lo que estábamos platicando hace un momento. Si a esto le sumamos que la tasa de replicación de una bacteria es hasta 10 veces más alta que las de una célula eucariota, pues bueno, esto hace que las bacterias proliferen muchísimo más rápido, pero también nos dan un pequeño defecto o un pequeño problema, y es que entre más rápido se lleva a cabo este proceso, pueden generarse mayor cantidad de errores. Es por esto que muchas bacterias tienden a llevar tasas de error muy altas, y por ello comenzamos a encontrar muchas variantes en las cepas bacterianas. Es fácil que desarrollen resistencia a un antibiótico o que desarrollen alguna otra característica producto de las mutaciones aleatorias que se van obteniendo. Además de esto, bueno, la cantidad de DNA polimerasas en bacterias son menos que en las células eucariotas, al igual que las proteínas implicadas en todo el proceso, siempre son más en las células eucariotas que en las procariotas. Ahora, una de las partes que causa un poquito más de dudas es la fase de iniciación del proceso de replicación. Una vez que nosotros separamos ambas cadenas de DNA, tenemos una enzima que se llama DNA polimerasa, que puede ir adicionando nucleótido tras nucleótido para ir formando las nuevas cadenas de DNA. Sin embargo, esta DNA polimerasa no puede simplemente llegar y poner un nucleótido enfrente del otro, que es el complementario. Como en este caso, aquí en el ejemplo tenemos una guanina y el nucleótido que se está posicionando pues sería esto de aquí, que es una citosina. Entonces, la DNA polimerasa no puede simplemente llegar y poner este nucleótido aquí, porque la DNA polimerasa requiere de un extremo 3OH libre para poder pegar el siguiente nucleótido. Para subsanar este punto, tenemos una enzima que se llama alfa primasa o DNA polimerasa alfa, que prácticamente lo que hace es sintetizar fragmentos de RNA. El RNA, este sí tiene la capacidad de llegar e hibridar en esta zona, y una vez que hibridamos una pequeña cantidad de DNA, a estos cuantos DNAs iniciales les vamos a llamar primer o cebador. Una vez que se posicionan estos, ellos mismos nos van a dejar un extremo 3OH libre. Porque como recordarán, tanto el ácido desoxirribonucleico como el ácido ribonucleico en la posición 3 del carbono 3' de este azúcar, que es la ribosa en el caso del RNA o de la desoxirribosa en el caso del DNA, ambos tienen un OH libre ahí. Entonces, al sintetizar este fragmento de RNA, ahora tenemos un 3OH libre para que ahora sí la DNA polimerasa traiga nucleótidos, pero nucleótidos de DNA. Estos nucleótidos, muy importante, es que vienen trifosfatados. Aquí en esta imagen tenemos el CC, el CTT, perdón, lo voy a poner en otro color, el CTP. También lo podemos llamar DCTP. ¿Por qué la D? Porque es deoxi CTP. ¿Sí? También vamos a tener ATP. Vamos a tener TTP. Y GTP. Estos en conjunto pues todos son D, ATP, DTTP
y DGTP. Son deoxinucleótidos trifosfatados o DNTPs. Estos DNTPs, cada uno trae 3 fosfatos. Si recuerdan, la molécula energética por excelencia en el cuerpo humano, pues es el ATP. Sin embargo, en esta reacción, cualquiera de estos 4 pueden ser utilizados como fuente energética. Pero al mismo tiempo de que son una fuente energética para la enzima, se van a quedar ahí adheridos para poder ir formando la nueva cadena. Es entonces que si viene aquí la enzima y viene cargando un CTP como este, ella misma puede generar el corte en el fosfato alfa, liberando pirofosfato y con ello liberando energía que es aprovechada en la formación del enlace con el 3OH libre para posicionar finalmente lo que sería este nucleótido, que sería un CTP. ¿Sí? Entonces, esta citosina se va a quedar aquí y una vez que se posiciona, nos deja ella misma un 3OH libre acá. Ese 3OH libre ahora va a ser aprovechado por la siguiente molécula que, siguiendo esta lógica, tendría que ser una timina, la cual se va a unir aquí por complementariedad, 2 puentes de hidrógeno, pero esta timina viene aquí unida a su azúcar. El azúcar trae un 3OH libre y aquí trae sus 3 fosfatos. Se rompe el enlace alfa, se libera energía, se une a este y ya tenemos posicionado un nuevo nucleótido. Este proceso se va a repetir una y otra vez. Es el proceso de polimerización o elongación de las cadenas. Y con ello, pues vamos a ir terminando de copiar el mensaje que está contenido en nuestra cadena molde o cadena madre. Esta sería de acá. Entonces, el crecimiento de las cadenas, si pusieron atención a esto, encontraron que el crecimiento se va dando de 5' a 3', porque el 3' es el que va quedando hacia abajo siempre en este ejemplo, ¿no? Entonces es de donde tenemos que irnos agarrando. Necesitamos esos 3 OH libres para pegar el siguiente nucleótido y luego ese 3 OH libre para pegar el siguiente. Entonces, la dirección de síntesis de las cadenas es de 5 a 3'. Y la lectura del mensaje, en este caso, está dado de 3 a 5'. ¿Por qué de 3 a 5'? Porque la otra cadena es antiparalela. Entonces el 3' está del otro lado. Vamos leyendo de 3 a 5 y vamos sintetizando de 5 a 3. Esto es solo una pequeña parte de lo que pasa, sin embargo es algo muy importante para ir entendiendo lo que sigue. El proceso, como les digo, es repetitivo, es un proceso pues, cíclico en el cual generamos la ruptura, la unión con el nucleótido complementario y al final pues lo que buscamos con todo esto es que de una cadena vieja nosotros podamos abrirla y formar cadenas nuevas para que globalmente pues tengamos 2 copias funcionales del DNA. Como les decía, esto es muy importante para la división celular porque una célula en fase S replica su material genético para que posteriormente, cuando ella se divida en 2 células, cada una de las células hijas tenga su propia copia del material genético. La direccionalidad en otros microorganismos, como lo son virus y algunos arqueovirus, arqueobacterias, puede cambiar, puede ser un poco diferente. Esto ahorita no lo vamos a revisar. Sin embargo, es importante que les diga que hay formas alternas, por si en algún momento se las llegan a topar, pues no piensen que son fake. Ahora, algunas definiciones dentro de lo que son estos conceptos. Hay un término que es el de replicón. Replicón se refiere
a la unidad en el genoma en la cual se está llevando a cabo la replicación. Básicamente, bueno, hablamos del espacio, ¿no? El espacio físico, aquí como en la imagen lo vemos. Todo esto sería el replicón. Es diferente al concepto de replisoma, porque replisoma se refiere al conjunto multiproteico, o sea, todas esas proteínas que están aquí, que se forman y que se acomodan para poder llevar a cabo la replicación. Entonces, una habla del espacio físico, el espacio virtual, donde se lleva a cabo todo el proceso, y la otra habla del complejo multiproteico. De hecho, esta terminación, este sufijo, vamos a encontrarlo en varias otras palabras, obviamente con cambios en los prefijos. Replisoma, pues es el que se lleva el que se forma para la replicación, pero un complejo multiproteico, por ejemplo, que se forma para el splicing del RNA, se llama spliciosoma. Replisoma, spliciosoma, tenemos también transcriptoma, tenemos algunas definiciones que se parecen. Entonces, lo vamos a estar viendo por ahí más adelante. Ahora, esto es lo que estaría pasando durante el proceso de replicación de una manera bastante simplificada. Esto es básicamente una horquilla de replicación. En esta horquilla de replicación, nosotros tenemos la apertura de las cadenas aquí al frente por una helicasa. Conforme la helicasa va avanzando hacia acá, nos va dejando dos cadenitas de este lado que todavía no están replicadas. Esas cadenitas, para estabilizarlas, se les van a pegar unas proteínas pequeñitas que se llaman proteínas SSBP, Single Strand Binding Proteins. Las Single Strand Binding Proteins son proteínas de unión a cadena sencilla y su función es estabilizar el DNA. Recuerden que el DNA tiene carácter anfipático. Entonces, por la parte donde están expuestos los ácidos nucleicos, las bases nitrogenadas, esta partecita es liposoluble o es no polar, mientras que donde está el esqueleto de fosfatos y azúcares, que es esta otra parte de acá, ahí es una estructura polar o hidrosoluble. Entonces, si yo esto lo pongo en agua, porque recuerden, el núcleo mayoritariamente está formado de agua, igual que todo el citoplasma, que prácticamente toda la célula, entonces esto no es estable y tiende a hacer pliegues, se tiende a plegar. Se pliega para mantener su estabilidad y de cierta manera pues tener por fuera lo hidrosoluble y por dentro mantenerlo liposoluble. Entonces, para evitar que se doble o se pliegue ese DNA, se le pegan esas proteínas y ya lo tenemos un poco más estabilizado. Ahora, tenemos lo que vamos a llamar como hebra retardada y la hebra conductora o hebra líder, que también recibe algunos otros motes. Estas dos se caracterizan porque el proceso se lleva a cabo de manera diferente en cada una de ellas. Si ''nosotros recordamos la dirección de crecimiento de las cadenas entonces crecen de 5 a 3'. En este extremo tendríamos un 5' y en este extremo tendríamos aquí un 3'. Si la helicasa va abriendo la cadena hacia acá y en esta cadena nueva que yo estoy sintetizando, aquí tengo un 3', de aquí me puedo agarrar para poner el siguiente nucleótido. Y ese a su vez me deja un 3', donde yo pondré el siguiente. Y así, conforme va abriendo esta helicasa, yo voy poniendo mis nucleótidos. Entonces, yo solamente necesito un primer al inicio que tenga un extremo 5' y un 3', puesto por la alfa primasa o DNA polimerasa alfa, para que a partir de este 3', pues todo empiece, ¿no? Y se lleve a cabo esta reacción adicionando nucleótidos hasta que la helicasa termine de abrir las cadenas. Esta es la hebra conductora o hebra líder. No hay ningún problema, solo se sintetiza un primer.
La cadena que nosotros vamos a leer está al revés, está de 3 a 5'. ¿Sí? Y al final, pues lo único que tenemos que hacer es quitar este RNA y pegar aquí el faltante de DNA. La otra cadena pareciera ser un poco más complejo su replicación. Imaginemos que la helicasa apenas va por aquí, en esta parte. Y entonces yo sintetizo un primer. Mi primer va a tener una dirección contraria al primer de abajo. Este va a ser de 5 a 3', porque la cadena es antiparalela. Entonces, una vez que se sintetiza este primer, me deja un 3' aquí libre para que yo pegue el siguiente nucleótido. Yo puedo pegar un nucleótido que me va a dejar otro 3'. Y lo mismo se va a repetir, ¿no? Pero esto se va a repetir hacia el otro lado. Entonces, en lo que yo sinteticé este fragmento, en esta dirección, la helicasa ya abrió otro pedazo, porque la helicasa sigue abriendo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que sintetizar otro primer para volver ahora a sintetizar, pero ahora este fragmento. Y en lo que yo sintetizo este fragmento, la helicasa ya me abrió otro pedazo, por lo que yo tengo que sintetizar otro primer, pegar mis nucleótidos, y en lo que yo hice esto, ya abrió otra vez. ¿Ok? Creo que ya está claro. Entonces, este proceso para empezar nos genera algo que se llaman fragmentos de Okazaki, que es básicamente todo lo que tenemos que hacer desde un primer hasta otro. Dependiendo de la especie, estos fragmentos pueden ser más grandes o un poco más pequeños. Ahora, estos fragmentos pues también representan que al momento de retirar los primers, pues yo tenga que retirar más pedazos. Si yo me pongo a analizar lo que había dicho hace rato, de que del otro lado estaba pasando lo mismo, pero de manera contraria, pues es como si pusiéramos un espejito aquí, ¿no? Entonces, del otro lado, la otra horquilla va a estar así. Acá está la helicasa y está abriendo. La cadena de arriba que va siguiendo esta dirección, del otro lado sería la hebra continua. Y la continua que tenemos aquí abajo, de este lado, acá sería la discontinua. ¿Sí? Donde obviamente este pedazo es continuación de este y este es continuación de este. Entonces, el proceso nos hace creer o parece ser que nuestra DNA polimerasa que sintetizó este fragmento y que empezó aquí y terminó acá, ahora se tendría que mover hasta el otro punto para sintetizar de aquí hacia acá y luego moverse para sintetizar esto. ¿Ok? Vamos a ver algunos videos en YouTube. Este modelo, como les estoy explicando, esto de que se va moviendo la polimerasa, es un modelo que ya está refutado. Nosotros sabemos que la polimerasa no se tiene que estar moviendo así en el DNA. Para empezar, implicaría un gasto energético muy alto. Entonces, básicamente lo que hace esta polimerasa es posicionarse aquí al frente junto con la otra polimerasa, la que va a estar actuando en la cadena continua, y ambas van a estar aquí pegaditas y lo que vamos a mover va a ser el DNA. Este DNA va a ser aquí como un pliegue y vamos a estar trabajando sobre el pliegue. Ahorita vamos a ver algunos modelos de esto. Y bueno, tenemos otro problemita que es la generación de los superenrollamientos al frente de mi DNA. Si yo tengo una molécula que de por sí es una doble hélice, ¿sí? Ya tiene aquí un giro, y yo empiezo a abrirla por el centro, entonces este DNA al abrirse así
va a hacer que estos giros se aprieten más. ¿Sí? Tanto puedo yo ir abriendo que el giro cada vez se va a apretar más y más y más y más. Si los giros están muy apretados, corremos el riesgo de que el DNA se rompa. Para evitar eso, hay una enzima que se llama topoisomerasa, que se posiciona por enfrente de lo que es la helicasa. Entonces, mientras la helicasa va generando este enrollamiento positivo, esta fuerza, y nos va generando este estrés en el DNA, la topoisomerasa lo que va a hacer es dar un corte preventivo, manteniendo el DNA en su lugar, liberando la energía y volviendo a sellar este punto, de manera que se pueda seguir aperturando el DNA. Bueno, aquí tenemos otra definición con el mismo sufijo, soma. Primosoma es el complejo de proteínas envueltas en la elaboración y o síntesis de cada uno de los fragmentos de Okazaki en la síntesis continua. ¿Por qué de todo el fragmento de Okazaki? Bueno, porque básicamente, como vimos, depende de la formación de un nuevo primer. Entonces, el término, pues se le adiciona el prefijo de primo, que viene de primero o del primer que estamos adicionando. Ahora, las proteínas que participan en la replicación son muy similares entre procariotes y eucariotes, con algunas pequeñas diferencias. La primera diferencia la tenemos en las topoisomerasas, también denominadas girasas. En bacterias, como la E. coli, podemos encontrar topoisomerasas de tipo 2 y de tipo 5, mientras que en eucariotes normalmente son tipo 1 y tipo 2. La helicasa es una proteína similar entre bacterias y células eucariotas. De hecho, participan y hacen exactamente lo mismo, al igual que las SSB. La primasa, que también va a llevar a cabo la misma función. La ligasa, que una vez que nosotros retiramos los primers, imaginemos aquí una secuencia de DNA, la cual tenemos pues ahí algunos nucleótidos, estamos obviando la cadena molde. Yo puse aquí un primer. Oh, perdón. Puse aquí un primer que me dejó este extremo 3' y del cual me agarré para ir sintetizando esto. Y al final esto me dejó aquí un 3'. Pero bueno, en lo que yo iba sintetizando este pedazo, adelante ya se había formado un primer. Del cual me agarré para sintetizar otra cadena. Bueno, es la misma cadena, pero la porción de más adelante. Entonces, ¿qué pasa con esto? Como yo sinteticé esto al mismo tiempo que esto, al momento de yo adicionar este último nucleótido que se pegó aquí con el pasado, me deja este extremo 3OH libre, pero yo no puedo unir simplemente este pedazo con este, ¿verdad? Porque para empezar, esto es RNA, entonces yo lo tengo que quitar. Lo quito y ahora sí, de aquí me agarro para sintetizar mi nuevo DNA. Pero este último nucleótido que tengo aquí, yo no lo puedo pegar con el nucleótido de un lado, porque el nucleótido de un lado estaba pegado al RNA y al despegarse perdió los fosfatos, los primeros 2 fosfatos, el pirofosfato, y quedó volando solamente un fosfato. Y ese fosfato, para poder pegarlo con este OH libre, yo necesito energía. Y como la energía la sacaba inicialmente del mismo nucleótido, que era este nucleótido, ahora estoy en un dilema. Tengo un nucleótido sin energía junto a un enlace con el cual lo puedo unir, pero no tengo la energía para hacerlo.
Entonces, esto lo va a unir una enzima que se llama ligasa, que mediante un gasto energético va a sellar esta mella. Y de esta manera tenemos ya continuidad en la hebra. Ahora, este cuate de acá, que está en el extremo, nos va a generar un problemita más adelante. Porque imaginemos que este es el extremo del DNA. ¿Sí? O sea, hacia acá, de este lado ya no hay DNA. Hacia acá tampoco, son los extremos. Aquí no hubo bronca porque conforme fue sintetizando acabé hasta donde tenía que acabar. Pero aquí, este fragmentito, ahorita que lo quite me va a dar problemas. Porque para sintetizar el faltante de DNA, yo necesitaría un 3OH libre de este lado. Pero no puedo tener un 3OH libre de este lado porque ya no hay un molde aquí abajo que me dé soporte para pegar algo, para poner aquí un primer y sintetizar esto de aquí. Entonces, esto ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, las polimerasas. Las DNA polimerasas en células procariotas tenemos, principalmente son 3. La DNA polimerasa 1, 2 y 3 con números romanos. La polimerasa 3 es básicamente la que va a hacer toda la chamba, pegar nucleótido tras nucleótido, ¿no? Esta es la que elonga las cadenas, que pega un DNTP y pega otro 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 hasta formar la nueva cadena. Pero tenemos, muy importante, también la DNA polimerasa 1. La DNA polimerasa 1 es la que va a quitar esos cebadores que les estaba diciendo ahorita y va a rellenar los huecos de DNA faltante. Entonces, estas son unas de las polimerasas que van a terminar el proceso. Y tenemos otra especial que es la DNA polimerasa 2. La 2 no participa propiamente en el proceso porque no va copiando nada más información, sino que ella va algo así como inspeccionando, monitoreando las cadenas de DNA. Se va paseando de un lado a otro y va verificando el DNA. Y donde encuentra un error, si uno de estos nucleótidos se colocó de manera errónea, si aquí iba una adenina y se puso una guanina, esta polimerasa es la que quita ese nucleótido y pone el nucleótido correcto. Entonces, esta repara, esta polimeriza y esta escinde cebadores. Aquí hay un modelo de lo que es la polimerasa de E. coli. Tiene una subunidad tau, que es la que dirige o que nos va llevando por la dirección correcta. Y bueno, es muy sencilla, es pequeña, más compleja la eucariótica. Los requerimientos mínimos para poder llevar a cabo la replicación incluyen algunas obviedades, como por ejemplo un DNA molde. Digo, si no hay un DNA molde, pues no tenemos nada que replicar. Tenemos también cebadores o primers o iniciadores o como quieran llamarlos, que son fragmentitos de RNA que nos van a dejar el 3OH libre. Los sustratos que para replicación de DNA que damos son DNTPs, el deoxi-ATP, el deoxi-CTP, el deoxi-GTP y el deoxi-TTP. Cofactores que son iones metálicos divalentes. Estos normalmente pues, nos ayudan a que trabajen bien las DNA polimerasas y tienen una buena asociación con los DNTPs. Solo que hay que recalcar que no todos los iones metálicos divalentes pueden ser usados como cofactor. Aquí para este proceso exclusivamente se utilizan el magnesio, y el manganeso. Se supone que es un doble positivo. Bueno, ya me entendieron. Entonces, magnesio y manganeso. No podemos usar fierro, por ejemplo, hierro. No podemos usar algún otro ion que sea univalente. Tiene que ser divalentes. Entonces, específicamente estos dos. Ahora, en el caso de las eucariotas, nosotros aquí detectamos la mayoría de las enzimas, ya las vimos, y las proteínas, como la primasa,
helicasa, igual que en las células procariotas, las SCB, las topoisomerasas, pero como les mencionaba, tipo 1 y tipo 2, y las ligasas. La principal diferencia entre las topoisomerasas es el tipo de corte. Tipo 1 cortan una hebra, tipo 2 cortan 2 hebras para poder liberar la tensión. El replisoma, bueno, ya vimos ahorita que es la diferencia. Tiene un acomodo, como les mencionaba, en el cual las polimerasas se van a posicionar aquí y van a estar sintetizando la de cadena continua en esta dirección, ¿sí? Y la de cadena discontinua, aunque también está posicionada aquí y pareciera que está en la misma dirección que abre la helicasa, si se fijan bien y seguimos esto, en realidad estamos sintetizando en dirección contraria. Lo que pasa es que este pequeño loop, esta pequeña curvatura en el DNA, nos facilita que la polimerasa avance y replique aquí, pegada junto con la otra, sin tener que moverse, y luego que ella replica un fragmento, aquí ya se liberó más DNA, y entonces es el que se va a utilizar para la siguiente vuelta. Entonces es como una caña de pescar, le estamos dando un poquito de hilo, lo jalamos, damos hilo, jalamos y así nos la llevamos. Pero de esta manera no tenemos que mover de su sitio a las DNA polimerasas y esto nos ahorra energía, porque mover la DNA polimerasa a través del DNA, estarla llevando y trayendo, implica un gasto energético muy alto. Ahora, en cuanto a las polimerasas en eucariotas pues son más. Tenemos la DNA polimerasa alfa, que quedamos tiene actividad de primasa, sintetiza los primers. Tenemos la DNA polimerasa delta y la DNA polimerasa epsilon. La delta propiamente es la que hace casi toda la chamba de elongar las nuevas cadenas. Tiene actividad exonucleasa, eso significa que puede corregir sus propios errores. Y la epsilon, bueno, también participa, pero se encuentra en cantidades tan pequeñitas que incluso hay quien pues la deja de lado, ¿no? No la toma en cuenta. Hacen la misma chamba, pero esta pues hay poquitas y de la otra hay muchas. La DNA polimerasa beta, que vendría a ser la que repara errores que van surgiendo durante la replicación. Si por algo la DNA polimerasa delta no detectó su error y lo dejó, entonces la beta que anda ahí revisando va a parar si va a reparar ese error. En eucariotas recordamos que aparte tenemos las mitocondrias, entonces tenemos una polimerasa especial que es la DNA polimerasa gamma, que es la que replica el DNA mitocondrial. También tiene actividad exonucleasa, o sea, también repara errores. Tenemos, por si fuera poco, y a todo esto se nos pasara un error, las DNA polimerasas G, ETA y IOTA. Estas DNA polimerasas participan en el proceso de reparación y recombinación del DNA, específicamente durante la meiosis, que es la reparación por recombinación homóloga, sistema que vamos a estudiar un poquito más adelante cuando veamos mutaciones. Y por último tenemos las terminadoras, ¿no? La RNasa H1 y la FEN1, que se encargan de quitar los cebadores y poner el fragmento de DNA faltante. Como pueden ver, pues sí son una mayor cantidad de polimerasas que en las procariotas. Aquí está otra representación, otro modelo de cómo están acomodadas estas proteínas para poder llevar a cabo su función. Las dos DNA polimerasas muy cercanas, unidas y al frente la helicasa. Y la primasa, que también se va a mantener ahí porque tiene que estar sintetizando primers para la polimerasa delta, que va a estar fija junto con la otra delta. La delta de la cadena discontinua, obviamente. Y bueno, tenemos diferentes tipos de polimerasas. Las que yo ahorita estaba mencionando son DNA polimerasas, que básicamente van a sintetizar DNA a partir
de un molde de DNA. Entonces son polimerasas de DNA dirigidas por DNA. Tenemos otras que son RNA polimerasas. Estas van a sintetizar RNA a partir de moldes de DNA. Estas RNA polimerasas las vamos a encontrar en el proceso de transcripción. Son las cuales van a realizar la transcripción del DNA para posteriormente traducirlo. Son polimerasas de RNA dirigidas por DNA. También aquí entran las primasas, que aunque nosotros las vimos como la alfa primasa o DNA polimerasa alfa, en realidad, digo, ya por la funcionalidad, es propiamente una RNA polimerasa. Sin embargo, al participar en el proceso de replicación, pues los autores la han denominado también como DNA polimerasa. Ahora, tenemos otro grupo especial que son las transcriptasas inversas. Estas van a sintetizar DNA usando moldes de RNA. Esto sucede, por ejemplo, con algunos virus. Ya lo habíamos platicado en Historia de la Biología Molecular, donde un virus de RNA, normalmente empaquetado, llega y entra a una célula, mete su material genético y ese RNA, por un proceso que se llama retrotranscripción, va a copiarse, pero ahora hacia una molécula de DNA. Una doble cadena, que esta doble cadena podría entrar, por ejemplo, al núcleo de la célula y aquí ya sea integrarse al genoma del huésped o mantenerse aquí de manera episomal, generando copias de sí misma, pero mediante transcripción, o sea que nos va a formar más copias de RNA, y esas copias luego se pueden traducir para formar las proteínas virales, empaquetar nuevos virus que van a salir y van a perpetuar el ciclo. Entonces, esas son las transcriptasas inversas. También tenemos telomerasas. Ahorita vamos a estudiar un poquito de las telomerasas, que sintetizan DNA a partir de un fragmento de RNA, pero muchos autores no las clasifican como tal, como una transcriptasa inversa. Y vamos a ver por qué detalles. Y otras muy especiales que son las DNA replicasas. Estas copian RNA directamente a RNA. Algunos virus tienen esta capacidad. Tienen estas proteínas que simplemente pues copian y copian y copian y luego traducen proteínas y el ciclo es más corto, ¿no? Más fácil la propagación de estos virus. Pero bueno, ya en alguna materia de microbiología o virología o alguna optativa podrán ver estos ciclos que son un poco diferentes a lo que les estoy platicando con las células eucariotas. Esta es una tabla donde podemos encontrar algunas diferencias entre las polimerasas. Lo pongo aquí, igual le pueden poner pausa luego para revisarlo con detalle, pero la misma tabla o una tabla muy parecida se encuentra en el libro de Salazar, que podrían ir leyendo, ¿no? Aquí podemos ver cómo algunas tienen actividad primasa o exonucleasa, esa capacidad de reparar errores. La mayoría de ellas tiene capacidad exonucleasa de 3 a 5', otras de 5 a 3', y algunas de sus funciones. La replicación, así como la hemos visto, cuenta con diversas fases. La primera fase, como bien se los había señalado yo, es la fase de iniciación, donde vamos a encontrar el punto de origen y lo vamos a aperturar. Posteriormente tenemos la elongación, que es la síntesis de las nuevas cadenas, y por último un proceso de terminación, que es cuando vamos a escindir primers, terminar de pegar el DNA que falte, ligar los fragmentos y liberar todos los complejos multiproteicos que tengamos adheridos a. La iniciación en procariotes es monofocal, o sea, solamente un punto de origen es abierto para su cromosoma circular, mientras que en eucariotes es multifocal, muchos orígenes, los cuales hacen que esto avance pues mucho más rápido, ¿no? La velocidad, ya se los había mencionado, es bien importante recordar, 10 veces más rápido en bacterias que en células eucariotas.
La dirección de crecimiento de las cadenas es 5 a 3' y a partir del origen. Las horquillas de replicación que se generan al separar estas cadenas, que bueno, básicamente estos son solo dibujos y solo modelos. Se ve una horquilla, cómo podemos tener una cadena continua y una discontinua. Ahora, no me empiecen con que, ay, es que en la imagen pasada vimos que la cadena de abajo era la continua y la de arriba era la discontinua. ¿Qué pasó, profe? Pues lo que pasa es que las direcciones aquí, si se fijan, están al revés, ¿va? Entonces, de 5 a 3 el crecimiento de las cadenas, que sería la de arriba, esta de aquí, pues está bien, sigue siendo discontinua, ¿no? Recuerden que esto está pasando en un sitio, que es el núcleo de la célula, que es como una pelota rellena de agua, y ustedes tienen un DNA aquí, que viene en un momento pueden verlo así, en otro momento pueden verlo así, o los pueden ver de frente, sus cadenitas. ¿Sí? Entonces, en el núcleo de las células no hay arriba, no hay abajo, no hay a un lado, no hay al otro. Por eso hablamos con las direcciones. Esta cadena que estoy viendo aquí abajo en esta imagen, pues precisamente está en una dirección de izquierda a derecha de 3', 5', y la de arriba de 5' a 3'. Pero esto bien puede darse la vuelta en cualquier momento en el núcleo. Esto no va a cambiar, pero sí mi apreciación del qué es lo que estoy viendo, ¿no? Si estoy viendo, lo estoy viendo arriba o lo estoy viendo abajo. Eso ya dependerá mucho de nuestra apreciación. Y bueno, el ORI, que es el origen al cual se unen las llamadas Origin Binding Proteins, son proteínas de unión al origen. Las cadenas continuas y discontinuas que damos tienen diversas características, son algo diferentes una de otra. La síntesis en la cadena continua va de 5 a 3, igual que la discontinua, pero la de síntesis continua va en la misma dirección que la apertura de la horquilla de replicación, mientras que la discontinua va en dirección opuesta. Y eso hace que, bueno, se generen diversos fragmentos llamados fragmentos de Okazaki, que son provocados porque acá cierto número de pares de bases tenemos que estar pegando un nuevo primer, ¿no? Entonces hay diferencias bastante evidentes en las dos cadenas. Bueno, esto ya lo habíamos dicho en monofocal y multifocal. Y básicamente pues aquí hay unos modelos de lo que sucede. Es más interesante que un video, aprovechando ahorita que, bueno, todos con sus dispositivos electrónicos. Ahorita les voy a pasar unos links al WhatsApp y ustedes pueden ir checando algunos videos. El siguiente paso después de la apertura del origen es la extensión, el cual ya habíamos visto, depende de un 3OH libre, donde vamos a unir un fosfato, que es el fosfato alfa, pero que para generar este enlace yo requiero la liberación de pirofosfato, porque la liberación de este pirofosfato me genera una energía que puedo aprovechar para generar el enlace. Y los puentes de hidrógeno, pues básicamente estos no se necesitan, se generan espontáneamente. Este proceso tiende a ser cíclico y repetitivo, por lo cual, pues bueno, esos mismos pasos se van a llevar a cabo hasta que terminemos. Y al final de una hebra, pues voy a tener 2 hebras. Este es un modelo molecular de la enzima DNA polimerasa. Se fijan, hay personas que señalan que se parece a una mano, como si fuera una mano medio cerrada. Aquí incluso resaltaron lo que podría ser como un pulgar, aquí la uña, aquí el dedo, y acá los otros dedos, ¿no? ¿Y por qué es importante o interesante de repente ver o estudiar estos modelos tridimensionales? Bueno,
obviamente no en esta imagen, pero en un modelo muy bien detallado, podríamos tener los datos completos de los espacios, los tamaños e incluso los componentes o los aminoácidos, ¿sí? Algunos grupos funcionales que pudieran estar aquí, tanto dentro donde se posiciona el DNA como por fuera. Y conociendo estos datos, yo podría, por ejemplo, diseñar un inhibidor que tuviera esa forma en específico para que ese inhibidor venga y se una y sea un inhibidor, por ejemplo, competitivo del sitio, y al pegarse en esta enzima no permita que se pegue el DNA para replicarlo, y con ello yo estaría bloqueando la replicación. O podría, no sé, sintetizar algo que se pegara en otro sitio que activara o que facilitara la función de lo que es la enzima, ¿no? Todo esto obviamente con algunas intenciones, digo, no es nada más por nomás, ¿no? Podemos tener intenciones como si yo voy a usar un inhibidor de la replicación, pues es porque estoy pensando en enfermedades que tienen que ver con una replicación acelerada o, por ejemplo, con una división celular acelerada en el caso de cáncer. Entonces, un inhibidor de la enzima podría quizá ayudarnos en esto, ¿no? Obviamente, todo esto son pruebas de concepto. Se hacen primero in silico, se hacen estas pruebas, generamos mediante programas, vemos si realmente son afines o no, luego vemos cómo sintetizarlos, se sintetizan, luego se prueban in vitro y ya más adelante se hacen modelos celulares, animales y quizá llegan a un modelo humano, ¿no? A un protocolo clínico. Sin embargo, pues en todo esto hay un camino súper largo que seguir, pero seguimos viendo esto que es ciencia básica, ¿no? A partir de esto nacen muchas propuestas interesantes. Y bueno, esto es parte de lo... Vamos a aclarar con la info. Esta es la función de las SSBP, que ya les había platicado yo un poquito de ellas. Y que bueno, básicamente lo que hacen es mantener estable esa cadena de DNA. Porque como les decía, el DNA tiende a plegarse de esta manera. Porque así la parte liposoluble se mantiene al centro y la hidrosoluble pues se mantiene aquí afuera. Entonces es más estable. Su forma más estable siempre es esta, que es la doble cadena. Bueno, aquí otro modelito. Estos son los dos modelos que les decía, donde la polimerasa va y viene o donde la polimerasa está aquí estática. Esto pues ya sabemos que este es el modelo bueno. Los videos pues los van a revisar aparte. Esta es una imagen por microscopía electrónica donde podemos ver el acomodo del replisoma y ese pequeño loop que les he estado insistiendo que es clave para el cómo se están acomodando las dos polimerasas. Igual las características, digo recalcarlas, pero no es necesario que las vuelva a mencionar. Aquí es donde quería llegar, que es el proceso de terminación, porque aquí es donde tenemos el punto importante en cuanto a la pérdida de lo que es el material genético. Si recuerdan, les dije que aquí había un primer que teníamos que quitar. El primer, voy a dibujarlo aquí en amarillo. Él estaba aquí, ¿sí? En este extremo tengo un 5'. Entonces, si yo quito este primer, yo no tengo manera de sintetizar un nuevo DNA porque no me puedo agarrar de este 5' para sintetizar hacia allá, porque la dirección de síntesis, de crecimiento de las cadenas es hacia este lado, al menos en este ejemplo que está aquí arribita, ¿verdad? Entonces yo necesitaría que aquí a un lado hubiera un extremo 3', pero no lo hay porque este es el final de mi DNA. Entonces, a cada replicación celular, este fragmento inicial
que es donde se pegó este primer, que va de 10 a 15 nucleótidos, se va a perder. Igual en la otra cadena. Las dos cadenas nacientes en sus extremos 5' perderán una porción de DNA correspondiente a la longitud del primer que se había adherido ahí. En la otra fracción no vamos a tener problema porque la dirección de síntesis nos lleva a la conclusión continua hasta el último nucleótido sin inconveniente. Lo mismo de este lado, solo que la dirección de síntesis pues es hacia acá. Entonces, esto nos genera un problema. Si yo divido mucho mis células, voy a generar acortamientos cada vez mayores en los extremos de mi DNA, sobre todo de las nuevas copias. La copia vieja, pues bueno, permanece intacta, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las nuevas copias? Pues se van acortando. Por ello, nuestro genoma tiene un mecanismo pues, de protección en el cual estos extremos del cromosoma constan de regiones repetitivas, DNA no codificante, o sea, es DNA estructural, solamente son copias de nucleótidos que no codifican para nada. Esas 4 regiones que vemos aquí, 2 de cada lado, de cada cromosoma, se llaman telómeros. Los telómeros se van acortando a cada división celular. Lo importante es que estos telómeros no se acorten tanto hasta que empiecen a cortar acá, donde probablemente ya tengamos genes importantes. A lo mejor esta porción de aquí es un gen importante y de repente cuando forme este acortamiento, pues yo puedo perder información de ese gen, y si pierdo información del gen, el gen ya no se va a producir y por lo tanto ya no tengo esta proteína y ya acarreamos un montón de problemas en la célula dependiendo qué proteína sea. Y bueno, esto es algo sumamente interesante porque entonces nos preguntamos, bueno, si yo que provengo de una sola celulita que se formó por la unión de un esperma y un óvulo, esta celulita se llama cigoto y mediante divisiones celulares llegó a formar individuos como ustedes, que en promedio, pues dependiendo del peso y la talla, tendrán más o menos unos 50 trillones de células. ¿Cuántas veces esta célula se tuvo que haber dividido para formar 50 trillones de células? Pues una cantidad enorme de veces. Siguiendo la lógica de lo que les acabo de explicar, este DNA se hubiera acabado durante el desarrollo embrionario. ¿Ok? Entonces se descubrió que hay un sistema que incluye una enzima que se llama telomerasa. La telomerasa lo que hace es, en estas células embrionarias, va a estar expresada en niveles muy altos. Y su función es a estas cadenitas crecerles los extremos. Entonces, si yo tengo aquí un DNA durante la etapa embrionaria, la telomerasa le va a ir pegando aquí cadenitas en los extremos. Con eso, para la siguiente división va a prevenir el acortamiento porque lo que se va a ir acortando pues son las mismas secuencias que luego pues por ahí irá creciendo. La cosa es que esta telomerasa, conforme va avanzando nuestra vida, nos vamos desarrollando en el vientre, nacemos, empieza a disminuir su expresión hasta un punto donde, bueno, ya en edad adulta, ya con un peso, una talla más o menos adecuada, pues los niveles están por los suelos. Una persona como yo, por ejemplo, los niveles de telomerasa son casi indetectables, son súper bajitos. Entonces, pues hay quien dijo, no, es la fuente de la eterna juventud, ¿no? Primero que nada, no puede revertir lo que es la pérdida del material. Si ya se perdió material, recordemos que se va a perder en el extremo 5'. ¿Sí? Aquí. Ese ya se perdió.
La telomerasa lo que crece son en las posiciones 3. Por ejemplo, aquí le crecería un pedacito. Entonces, no está recuperando lo que ya se perdió. Si aquí se perdió información importante, olvídenlo, ya no la vamos a obtener para nada. Pero sí podemos prevenir el siguiente acortamiento, porque cuando hacemos esto, el primer que sigue se deberá pegar en esta posición. Y entonces, durante la síntesis, se sintetizará también esto, y lo que se pierde de información, pues es la información que ya se había pegado aquí. O sea, tendríamos algo como esto. ¿Va? Sumamente interesante porque entonces no revierte el envejecimiento celular, previene el envejecimiento. Y bueno, no hablamos de envejecimiento cronológico, ¿no? Sino a nivel DNA. Recuerden que se manejan muchos conceptos de envejecimiento. Esto es básicamente una senescencia celular, pero tenemos envejecimiento por radicales libres, tenemos el orden cronológico, el tamaño, obviamente, pues tampoco vamos a prevenir que crezcan, no los vamos a dejar como niños de primaria toda la vida. Entonces, bueno, esta es una aproximación inicial. El mecanismo es muy sencillo, es una enzima que tiene su parte proteica y adentro tiene una cadenita de RNA. Aquí podemos ver la cadenita. Esta cadenita sirve de molde para sintetizar en el extremo 3' un pedacito más de DNA. ¿Sí? Entonces, como el molde es de RNA y está sintetizando DNA, hay quien las clasifica como retrotranscriptasas. Pero propiamente, como no está copiando un RNA aparte exógeno, sino que copia solo el molde que trae ella adentro, pues hay otros autores que no la clasifican como una retrotranscriptasa. Entonces, eso también es un poco ahí entre el estira y afloja, ¿no? Nunca se ponen todos de acuerdo realmente. Entonces, por si lo llegan a ver en algún libro, alguien se puede referir a ella como una retrotranscriptasa. Y bueno, aquí ustedes pueden ver que se está creciendo el extremo 3' para prevenir el próximo acortamiento que se dará en el 5'. Entonces, estas enzimas previenen acortamientos. Tienen secuencias repetitivas. Se podría decir que son retrotranscriptasas modificadas, aunque no todos los autores están de acuerdo. Trae su propio primer, porque trae el pedacito de RNA ahí adentro, y polimeriza DNA. Tiene dos componentes, el ribonucleotídico, que es ese pedazo de RNA, que puede ser de 146 a 1544 nucleótidos, dependiendo la especie. Y un componente proteico, que es básicamente pues, el que le da la actividad enzimática, ¿no? Y bueno, entonces lo que hace es prevenir para que en la siguiente división celular, pues el material que se pierda es la copia que ella puso, básicamente. Funciona en los extremos. Sí, estas enzimas no trabajan al centro. Aquí un ejemplo de lo que puede pasar. Digo, y pensando en que no está activa la telomerasa, en una primera replicación, la hebra original que tenemos aquí marcada de color negro está originando dos hebras de color rojo. Cada una de estas va a perder una porción en el 5' correspondiente al tamaño del primer. Entonces ya tenemos una roja que tiene un acortamiento. Segunda replicación, las negras forman ahora unas verdes que tienen un acortamiento igual que esta roja. Recuerden que el color es nada más para que se den una idea, ¿eh? No crean que tenemos DNA de colores. Y la hebra roja sirve de molde para una verde, que es esta de la segunda replicación. Pero la verde, como esta ya tiene una pérdida en este extremo, pues la verde también tiene esa pérdida de entrada, porque no tiene pues de dónde copiar esa información. Sin embargo, la verde tiene una nueva pérdida en el extremo 5, que es donde se pega el otro primer. Entonces se podría decir que esta verde que se origina de la roja y esta otra verde que se origina de la roja ya tienen una pérdida acumulada de 15 y 15 nucleótidos, ya perdieron 30 nucleótidos.
La verde nos sirve ahora de molde para una rosa, generando una nueva pérdida en el extremo 5, más la pérdida de la verde, más la pérdida de la roja. Entonces ya tenemos una que tiene una pérdida de 45 nucleótidos en tan solo 3 replicaciones celulares. Entonces, esto es lo que les menciono. Rápidamente podemos ir perdiendo material genético. Esto lo vamos a ver evidenciado luego cuando ya seamos adultos y que nuestra polimerasa baje su expresión al mínimo. Digo seamos, como si yo no fuera, pero bueno, va a bajar al mínimo y entonces conforme células de nuestro cuerpo que normalmente se están divide como la piel, pues empiezan ahora sí a perder información importante, ¿no? Entonces epitelios o células que normalmente se van a dividir mucho, que tienen una proliferación acelerada, son las primeras que vamos a ver que entran a senescencia celular. Por eso luego nos vemos arrugados, se nos ven arrugas, se nos empieza a caer el pelo por la proliferación tan rápida. Empezamos a tener problemas gastrointestinales, hepáticos, digestivos, no sé, una serie de cosas que no quiero imaginarme porque ya estoy pasando los 30, entonces todo eso ya se viene. Pero bueno, habrá muchas personas que dirán, y profe, ¿y por qué simplemente no le inyectamos telomerasa y prevenimos que sea más viejito? Pues bueno, no es realmente tan sencillo. Para empezar, la telomerasa pues es una proteína nuclear. Si te la inyectas por la vena, pues no creas que vas a tener grandes resultados. Ahora, incentivar la expresión de la telomerasa en lo que es la célula, al interior de la célula, pudiera ser, por ejemplo, con un adenovector o algún otro tipo de virus modificado que mande un plásmido y se exprese, no sé. Hay quien ya se le ha ocurrido esto, pero no se han visto buenos resultados. Hasta ahorita no hay algo, digo, no se ha hecho en humanos tampoco, no crean. La mayoría son modelos experimentales. Y como por ahí uno que otro modelo se dice, más yo la verdad es que no he encontrado mucho acerca del tema, que la telomerasa ha inducido a crecimientos extraños, dígase tumores, pues, o que pudiera ser incluso, se dice, eh, un factor predisponente para el desarrollo del cáncer. Entonces está como en reserva todo este tipo de cosas, ¿no? Y digo, podría ser porque no se ha demostrado a ciencia cierta, no he encontrado un trabajo contundente. A veces estos trabajos previos no tienen tanta información como para tomar una postura sobre el tema. Lo que sí sabemos es que, bueno, ni inyectada ni tomada les va a servir. Y también sabemos que la mayoría, si no es por decir todos los cánceres humanos, las células cancerígenas, tienen la telomerasa activa, como en los periodos embrionarios. Eso hace que las células cancerígenas sean básicamente inmortales. Y ya platicaré de eso en su momento cuando hablemos de líneas celulares y de cultivo celular, sobre algunas de estas líneas que han sido inmortalizadas o que de entrada son inmortales y que por la actividad telomerasa pues nunca envejecen, ¿no? Y bueno, básicamente esto es el tema de la telomerasa. Hay productos que aseveran pueden incrementar la actividad telomerasa al interior de sus células. No se ha visto realmente en un protocolo clínico que cómo podrían impactar estos resultados, ni si estos resultados pues pudieran considerarse suficientes para tener un cambio de fenotipo, ¿no? Recuerden que en la dosis está el efecto. A veces digo, no es lo mismo chupar un comprimido de paracetamol para que se te quite el dolor de cabeza que tomarte la tableta entera de 500 miligramos. Entonces, pero bueno, es tema de otra clase. Por lo pronto, bueno, esto es cómo funciona la telomerasa. Ya vimos el modelo anterior, que creo que es un poco más bonito que este. Igual tenemos modelos tridimensionales. Este es uno de ellos. También pareciera ser una mano. Aquí al frente les dicen que esto se parece al pulgar, pero visto de frente, y que estos serían como los otros dedos, ¿no? Pero bueno, esto les sirve siempre y cuando pues vayan a estudiar
los diseños in silico, bioinformática y algunas otras cosas asociadas a de expresión de la telomerasa. Ya para finalizar, bueno, platicaríamos la siguiente clase sobre la transcripción. También les voy a grabar una clase similar a esta y veremos también algunos videos. Es importante recalcar que estos tres procesos, replicación y transcripción y traducción, como implican una cantidad grande de proteínas y procesos que se llevan a cabo de manera simultánea, a veces nos queda un poco más entendido si vemos los videos con los modelos moleculares. Entonces, recuerden que hay dos modelos moleculares, uno preciso y uno impreciso para lo que es la replicación. El preciso es en el cual no se mueve la polimerasa, está junto con la otra. Y el impreciso donde vamos viendo que se va y se regresa, se va y se regresa. Cualquiera de todos estos los pueden buscar en YouTube, hay que ir realizando las búsquedas.